Ok, súper bien. Sí, sí se ve. Ok, súper bien. Bueno, esta es la segunda clase del Club de Básicos. Vamos a ver el tema de la librería estándar de C++. Bueno, pues básicamente es uno de los principales motivos por los que C++ se utiliza, bueno, es el más programar rápido y pues dentro de esta librería ya, ya los tienes incluidos, ya no tienes que preocuparte por eso, tienes que preocuparte más pues por codificar. La primera estructura que vamos a ver es la de los vectores. ¿Los vectores ya conocen todas las listas o hay alguien quien no haya llevado estructura de datos? Hola, hola. Las listas yo sí las vi, pero no las recuerdo muy bien. Ok. Bueno, pueden dejar aquí mensajes por el chat también, sin problema. Pues los vectores funcionan como listas, se pueden utilizar como pilas también. Las listas, pues básicamente son, un arreglo que tiene elementos del mismo tipo. Puedes insertar donde quieras, al inicio, en el centro, hasta el final. Puedes eliminar también del lugar donde quieras, desde el inicio, desde el final. Y bueno, como les dije, también se puede utilizar como pila. De hecho, mayormente se utiliza como pilas en todo caso de que vayas a eliminar. No es muy común hacer eliminaciones. Pilas, por ejemplo, tú tienes una serie de datos y tú insertas al final y cuando vayas a eliminar, eliminas al final. Pero bueno, como les digo, no se suele eliminar tanto cuando tienes un vector. Esta pantalla de aquí se la pueden ver. Hola, hola. Sí, sí se ve. Ok. Bueno, para declarar un vector, lo hacemos con la palabra vector. Le decimos qué tipo de dato va a recibir. Esto que tiene aquí es un template. O sea, si yo le pongo aquí chars, va a ser un vector de chars. Si yo le pongo aquí int, es un vector de números enteros. O long long es un vector de números, pues long long, de strings, por ejemplo, etcétera, lo que necesiten. Y bueno, yo aquí tengo mi vector. Para insertarle valores es con esta operación que tenemos aquí, pushback. Pushback. Entonces hacemos vector.pushback e insertamos aquí el valor que necesitemos, ¿no? Voy a insertar aquí en orden, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Si tienen dudas o algo me interrumpen o los quieren ir por el chat, sin problema. Entonces aquí pues yo ya tengo mi vector que ahorita tiene 5 elementos. El vector en la posición 0 va a ser 1, en la posición 2 va a ser 2, etcétera, etcétera. Para recorrer un vector, pues hay dos maneras de hacerlo. La primera es la pues tradicional, que sería con un for desde el inicio hasta el final. Para obtener el largo del vector es con .size e imprimimos los valores. Esta es como la manera tradicional de recorrerlos. Ups, tengo errores acá arriba. ¿Puedo comentar todo? Ok, ahora sí. Entonces esa es la manera tradicional de recorrerlos. Aquí lo tenemos, 1, 2, 3, 4, 5. Otra manera, no sé si alguno conozca cómo son los fors en Python. Es pues una manera un poco más cómoda y más similar a los for de Python, sería de esta manera. Entonces, cuando haga la primera vuelta, esto va a ser igual a la posición 0, en la segunda vuelta va a ser la posición 1, en la segunda va a ser la posición, en la tercera va a ser la posición 2, perdón, y así hasta que lo recorra, tiene el mismo efecto. Vamos a poner un salto de línea aquí.
y tiene el mismo resultado, así que lo pueden recorrer de la manera conforme más lo necesiten. Se ocupan acceder a alguna posición, pueden recorrerlo de esta manera, y si no, pues pueden recorrerlo de esta manera, ¿no? Suponiendo que, bueno, dependiendo de lo que vayan a hacer. Ahora, por ejemplo, aquí, este método de aquí, el primero de begin, te retorna un iterador al inicio. Los iteradores son, en otras palabras, punteros que apuntan pues a la posición donde está almacenado el elemento. Entonces hacemos, para acceder al elemento lo tenemos que desreferenciar, lo hacemos con el asterisco, ponemos, por ejemplo, vector.begin para acceder al primero, y el salto de línea. Voy a poner uno aquí también. Y esto me retorna el primer valor. Si quieren acceder al segundo, pues sería entonces vector más 1, al tercero sería vector más 2, etcétera, etcétera. Esto que tenemos aquí de end, pues hace prácticamente lo mismo, pero pues hasta el final. End, aquí tenemos que ponerle -1 para que nos dé el último elemento. Y me regresa el 5, que es el elemento que está hasta el final. Entonces, bueno, estos métodos de aquí de rbegin y rend, la R es de reverse, hacen prácticamente lo mismo, solamente digamos que end y rbegin son lo mismo, y begin y rend son lo mismo. O sea, son como lo mismo, pero con diferentes palabras. Pushback, pues para insertar elementos hasta el final. Back nos regresa complejidad. Pues por ejemplo, de pushback, que es la que más se utiliza. Bueno, no me he puesto a investigarlas así extensamente. Lo que sí es que, por ejemplo, te retardan iteradores porque hace simplemente las operaciones más rápidas. Por lo mismo que te retornan iteradores. La verdad desconozco qué complejidad tiene pushback y el vector en general. Es, por ejemplo, que para recorrerlo, si ustedes quieren hacer find, por ejemplo, eso tiene una complejidad lineal. O sea, si quieren buscar algún elemento, sería hacer algo más o menos así. Begin a end y el elemento que están buscando. Eso tiene una complejidad lineal. No sé si tienen dudas sobre las complejidades o alguien que no las haya visto. O si me escuchan. Hola, hola. Por el chat. Yo sí entiendo bien esto. Ok. La verdad no es para complementar la operación, o sea, si ponen como el operador de los corchetes, o sea, para poner la posición en 0, en 1 o en 2, eso tiene complejidad O1. El find tiene complejidad ODN, hacer inserciones al final, o sea, el pushback es O1 también, en tiempo. Las eliminaciones en vector son ODN, por eso es que casi nunca se utilizan eliminaciones. O sea, si van a hacer eliminaciones es mejor usar otra estructura de datos. Y ya, creo que son las útiles. Ok, gracias. Bueno, seguimos. Estas operaciones de back y front, pues tal cual, por ejemplo, si yo hago aquí un cout del vector en back, me imprime la última posición, bueno, el valor en la última posición, y front me imprime el valor en la posición inicial. Pues aquí los tenemos. Bueno, se pasó el salto de línea, pero este es el último elemento, el del punto back, y este es el punto front, el 1. Empty, pues nos dice básicamente si el vector está vacío o no. Con swap podemos intercambiar dos valores. Por ejemplo, bueno, lo voy a hacer aquí antes para que se alcance a imprimir. Si yo quiero, por ejemplo, intercambiar la posición 0 con la última posición,
Lo hago con swap. Y ya lo tenemos. Intercambio el 1 y el 5. En place y en placeback, bueno, los explico un poquito más adelante para que queden más claros. Básicamente también sirven para insertar, pero estos te pueden recibir el constructor de lo que vayas a insertar. Si ustedes tienen, no sé, un objeto que tiene un constructor con 3 elementos, ustedes en place le pasan esos 3 elementos, por ejemplo, y ya te lo inserta directamente en lugar de que ustedes armen el objeto y lo inserten. Ok, bueno, voy a pasar ahora a una librería. Esta es de Algorithm. Por cierto, esta instrucción de aquí te importa todas las librerías de C++, incluyendo esta de Algorithm. Si quieren, pues ustedes lo pueden cambiar directamente. O sea, pueden aquí poner Algorithm y es lo mismo, o vector o lo que sea, pero, o sea, pues es más cómodo tenerlas todas, o sea, ya disponibles sin necesidad de estarlas importando una por una. Entonces aquí tenemos, como tengo aquí un arreglo y un vector ya hechos para no perder tiempo. Entonces la primera operación que vamos a ver va a ser la de sort. Para ordenar un arreglo con sort podemos hacer sort, le pasamos el arreglo y le decimos hasta dónde quiere que llegue, que es el número de elementos. En este caso son 10, entonces hacemos ar más 10 y ahora pues le imprimimos. Y para ordenar un vector es un poquito diferente, podemos hacer sort. En el caso de los vectores va a recibir 2 iteradores, 2 punteros. El primero va a ser pues el inicio del vector o desde donde queremos que inicie, que en este caso va a ser desde el begin, desde el inicio, y el segundo valor es hasta donde queremos que llegue, que va a ser .end, y ambos van a tener el mismo resultado. Un espacio de línea aquí. Ups, posiciones de memoria. Ahora sí. Ok, entonces tiene el mismo resultado. Entonces para ordenar un arreglo podemos ordenarlo de esta manera, pasando el arreglo más el límite, y para ordenarlo un vector será lo mismo. Por ejemplo, si quieren ordenar un vector al revés, entonces utilizamos las operaciones de rbegin y rend. Acá lo voy a eliminar por el momento. Y te ordena el vector al revés. Y está, ordenado al revés. Ahora, otra operación de esta librería sería reverse. Esta no recibe ningún parámetro. Recibe, perdón, los iteradores y no te retorna nada. Por ejemplo, para el vector, hacemos reverse desde el inicio hasta el final y lo invierte. Que está invertido. Bueno, como lo tengo aquí, que empieza 5, 15, 3, 5, 4. De aquí está 3, 5, 15, 3, 5, 4. Está invertido el vector, por si lo necesitan. También tenemos otras operaciones que serían estas de max element y min element. Tienen el puntero porque las dos retornan un vector. Así que con el puntero obtenemos el elemento. Y por ejemplo aquí entonces podemos hacer algo así. Max element recibe los iteradores de donde inicia a donde termina.
y también de min element. Entonces una te va a retornar el menor elemento y otra te va a retornar el mayor elemento. Eso es como hacer una búsqueda lineal. Sí, es una búsqueda lineal. Entonces aquí lo tenemos. El más grande, 3512, y el más chico, menos 1515. Entonces, otras operaciones de esta librería. Count te cuenta el número de elementos que hay. Aquí no tengo números repetidos, voy a repetir algunos. Por ejemplo, el 1. Entonces, pues hago lo mismo. Me retorna el número, tal cual, no me retorna ningún puntero. Entonces es igual lo mismo. Count desde el inicio hasta el final. Y te retorna el número de elementos. No tiene número. Ups. Count. Ups. No recuerdo bien cómo se usaba. Count. Bueno, me lo voy a brincar por un momento y ya más adelante, ahorita lo reviso y les digo cómo se utiliza la de count. Punto erase es para eliminar elementos, te recibe un iterador también y básicamente tú le indicas la posición que quieres eliminar y erase, por ejemplo, aquí es para eliminar el primer elemento. Entonces ya lo tenemos el 5, si quieren eliminar el segundo, entonces le ponemos más 1, más 2 para el tercero, más 3 para el cuarto y así sucesivamente. Entonces así sería como eliminaríamos en los vectores. Yo Entonces, tengo una bueno, duda. Dime. Nunca había usado como ese tipo de ciclo, o sea, sí, pero no como lo tienes escrito. El val es la variable que va a abarcar hasta el número de elementos que tenga el vector. Sí. O sea, aquí, por ejemplo, en la primera vuelta, como tengo el vector aquí, en la primera vuelta val va a valer 5, en la segunda va a valer 15, en la tercera va a valer 354 y lo va a recorrer todo, hasta que termine. O sea, Pero val vale la posición o vale vale la posición del vector o lo que vale cada posición. O sea, valor va a valer 0, 1, 2 o va a valer 15, 5, 15, 354, 12. Va a valer 5, 15, 354, 12, 1. Ok. Si quisieras, por ejemplo, de que tuviera 0, 1, 2, 3, entonces ya lo haces con un for tradicional, de que int igual a 0 y vas recorriendo de que vector en la posición y así, para acceder A la posición. Ajá, Ok, gracias. ok. Bueno, entonces estas son las principales operaciones de la librería de algorithm. Vamos a pasar a otra estructura. Esta de pair es muy útil y es bastante simple. Voy a comentar esto mientras mejor. Para declararla, bueno, aquí tenemos que recibe dos valores. Es el primero y el segundo. Podemos, por ejemplo, puede recibir cualquier valor. Podemos hacer uno que sea el primer valor que sea chars y el segundo que sea strings. Y le ponemos el nombre que queramos, ¿no? Puede ser lo que quiera. Puede ser incluso aquí, puede tener un vector de int y no tendrá ningún problema. Puede recibir lo que sea. Y voy a dejar que los dos valores sean int. Y para darle, bueno, esta estructura básicamente consiste en que en un mismo valor vas a tener dos elementos, el primero y el segundo. Entonces, si queremos acceder al primero o darle algún valor, lo hacemos con .first para darle el primer valor y para el segundo con .second, por ejemplo 30, y los imprimimos exactamente de la misma manera.
No, nada de getters y setters, exactamente igual. Voy a poner aquí algo diferente. Y es una estructura muy, muy simple. Entonces tenemos el 15 y el 30. Yo puedo hacer, por ejemplo, aquí, first, estoy accediendo al primer valor. Voy a hacer un más aquí. Entonces ya tendría 16 y 30. Podría poner el más acá incluso si lo necesitara. Y como les digo, puede ser, o sea, pares de cualquier tipo. Podría ser alguno de vectores. Hacer uno rápido para que vean cómo sería. Entonces, no sé, el primer valor podría ser el que sea 1. Y aquí para acceder al segundo podemos hacer .second. Aquí yo estoy accediendo al segundo valor. Entonces yo aquí podría hacer pushback e insertar cualquier valor, un 15 por ejemplo. Para imprimirlos, por ejemplo, para imprimir el segundo, puedo hacer, pa.second en la posición 0. Y tiene el mismo resultado. 15, que sería este de aquí. ¿Tienen dudas hasta el momento o alguna pregunta por el chat? Todo bien, bro. Todo bien. Va. A mí no me quedó muy claro el de pair, qué funcionalidad tiene o en qué momento se puede usar. Por ejemplo, bueno, a ver, un ejemplo que se me ocurre es donde tú necesites tener como una referencia de la posición donde está algún elemento junto con el elemento mismo. No sé, por ejemplo, bueno, voy a pensar en otro ejemplo mejor. A ver, no sé, algún ejemplo. Miren, un ejemplo para usar Ok. pair, lo que pueden tener es que, o sea, tienen un problema en el que les dan, les dicen que encuentren el tercer elemento más grande del arreglo. O sea, si empiezan desde el, o sea, si ordenan, tienen que el primer elemento más grande, pues es el mayor. Entonces, el segundo elemento más grande va a ser, pues, el que sea el mayor, eliminando al que ya era el mayor, ¿sí? O sea, por ejemplo, les voy a poner aquí en el chat, ¿sí? O sea, si tienen, este está ordenado, y yo quiero el tercer elemento mayor, pues le voy a decir que es el 3, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí entienden eso o no? Sí. ¿Sí? Ok. O bueno, por ejemplo, 1, 3, 5, 7, 9. El tercer elemento más grande es el 5. Entonces, imagínense que yo les digo que me digan en dónde está ubicado el tercer elemento más grande en el arreglo. Entonces, lo que pueden hacer es ordenar todo el arreglo, pero necesitan conservar la posición original, o sea, en dónde estaba. Entonces, lo que hacen es guardar el elemento y su posición. ¿Sí? En un pair. Entonces, el pair, o sea, el pair es una estructura, es como el int, el string, es un tipo de dato, pues. Lo que hacen es ordenar, o sea, porque ese tipo de datos sí es ordenable. Entonces, lo ordenan y en su sort, el tercer elemento más grande, o sea, el ent -4, nada más imprimen el punto second, que es la posición original donde estaba. Y ya. En ese tipo de casos puedes usar un pair. También el pair se usa mucho cuando trabajas con puntos. Sí, porque o sea, un punto tiene la coordenada en X y la coordenada en Y. Entonces el pair lo puedes usar también para eso. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Ok. ¿Al que preguntó si le quedó claro o no? Sí, me quedó claro, gracias. Sí. Ya puedes seguir, Kevin. Ok, gracias. Bueno, entonces, pues esta sería la estructura de los pares. O sea, como les digo, es bastante simple, pero es súper útil. Se utiliza muchísimo por lo mismo que es súper útil.
Y bueno, vamos a seguir. La siguiente estructura. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Sí, te escuchas. ¿Ahora me escuchan? Sí, se escucha. Sí. No, se me cerró. A ver, denme un segundo. Bueno, mientras les voy a pasar otro. Les voy a dar el ejemplo de la operación que les había hecho hace rato, la de emplace, de los vectores, de cómo utilizarla. Estas dos de aquí, la de emplace y emplace back. Ops. Bueno. Entonces, por ejemplo, imaginen que nosotros tenemos un vector de pares. Ok, bueno, tenemos un vector de pares, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo podría hacer pushback. Tenemos una función que es para hacer pares que se llama makePair y voy a poner, por ejemplo, 1 y 1. Y lo mismo, pero voy a poner, por ejemplo, 2 y 2, 3 y 3 y 4 y 4. Entonces, como pueden ver, pues de esta manera yo estoy insertando por medio de pushback. Pero yo tengo que hacer el par antes de insertarlo en el vector. Entonces, una manera de simplificarnos esto sería con emplaceback, que emplaceback lo que recibe es simplemente los argumentos del constructor del elemento que vamos a insertar. O sea, si yo quisiera inyectar un par que tuviera los dos valores en 5, en lugar de insertar makePair 5,5, yo simplemente le paso los argumentos 5,5 y pues te ahorras el llamado a esa función con emplaceback. Es básicamente la diferencia. Aquí también los estoy insertando hasta el final, 6,6. Y aquí, por ejemplo, para recorrerlos con el for que yo tenía antes, si recuerdan, antes yo tenía int val en vector y este int de aquí tiene que ser lo mismo que tenemos aquí dentro en los argumentos que tiene el template. Entonces aquí, si yo quiero pues los pares, en lugar de int sería par de int. Y aquí ya, por ejemplo, hago val.first y el otro sería val.second. Si voy a poner un salto de línea aquí. Y de esta manera puedo imprimir un vector de pares. Y tengo el mismo resultado, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Este de val, primero me va a tomar este valor de 1,1, luego 2,2, luego 3,3 y así sucesivamente. Entonces, pues esta es la diferencia que tiene en placeback. También tiene su utilidad si ustedes, por ejemplo, tienen algún objeto de, pues, de lo que sea. Entonces, ustedes aquí le pasan los argumentos del constructor de su objeto y lo insertan directamente en su vector. También, por ejemplo, tenemos emplace. Te sirve, por ejemplo, para hacer inserciones en la posición donde ustedes quieran. Esta te recibe un iterador donde lo quieres insertar. Aquí lo insertaría en la posición 1. Y los argumentos que reciben son también los argumentos del constructor. Entonces este sería un par cuyos dos valores serían 0. Entonces lo imprimimos y tenemos 0 al inicio que lo inserté aquí al final. Si se ocupan insertarlo más adelante, pues igual hacen más 1 para insertarlo en la segunda posición o más 2 para insertarlo en la tercera y así sucesivamente. O sea, es pues la diferencia que tiene emplace y pushback. Entonces, voy a abrir la presentación otra vez.
El emplace es para insertar un valor o para sustituirlo. O sea, si metes un valor entre dos posiciones, ¿se va a sustituir el valor que estaba ahí o se van a recorrer? Lo recorre. De hecho, por ejemplo, aquí, bueno, aquí lo inserté el 0,0, lo tenía así, lo inserté en la primera posición y yo lo estoy imprimiendo aquí. Y de hecho, el 0,0 yo lo estoy insertando después de haber insertado todo, pero lo estoy insertando al inicio. Y aquí tenemos 0, 0, luego el 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, se recorren todos. Y también funciona ¿Cómo? también funciona en medio, o sea, entre el 2 y el 3, por ejemplo. Ah, sí. Tendrías que pasar de aquí, por ejemplo, si yo quiero que lo inserte en la segunda posición, le paso un más 2. O esto sería la tercera posición más bien. Y aquí tengo 1, 1, 2, 2, 0, 0, 3, 3, 4, 4. Me lo inserta en la tercera ok. posición. Va. Lo voy a dejar comentado también. Ok, entonces vamos a pasar a los sets o conjuntos, que también se usan mucho porque también son súper útiles. Como pueden ver, pues tengo un order, set y set. Pues un orden pues de sin orden, y los sets sí están ordenados. Si tú no lo especificas, van de menor a mayor. Básicamente lo que consisten es, bueno, los conjuntos. Si ya llevaron, por ejemplo, teoría de conjuntos, alguna materia de esas, pues entonces, como sabrán, en los conjuntos no se repiten los valores, todos van a ser únicos. En el unordered set, a cada valor se le va a dar un valor único. Si yo tengo un 1 y luego inserto un 10, un 11, un 15, etcétera, todos van a tener un valor único. Y por ejemplo, si yo quiero volver a insertar un 1, pues ese valor tiene el mismo valor que el 1 que yo ya tenía. Entonces, o sea, pues está en la misma posición. O sea, la inserción se va a hacer donde mismo, el valor se va a reescribir. Y los unordered sets son más rápidos que los conjuntos que los sets normales, porque como a cada valor que vayas a insertar se le va a dar un valor único, entonces tú ya sabes dónde lo vas a insertar y cuando vas a buscar sabes dónde lo vas a buscar. Entonces tienen una complejidad de O1, o sea, constante, y por lo mismo son, o sea, es una estructura pues muy rápida en hacer sus inserciones y en sus búsquedas porque sabes dónde insertar y sabes dónde lo vas a encontrar. Una aclaración, la complejidad es amortizada a O1. O sea, en el mejor de los casos es O1, pero puede tomar hasta O log de n, porque lo que hace por dentro es hashear. Hashea la key que le asigna a cada elemento en el set. Entonces, no se confíen tanto con que es O1, porque en muchos problemas, o sea, sobre todo si hacen problemas en Codeforces, es súper normal que las cosas no te entren aunque tengas un order set, porque si te dan un caso en el que las cosas, o sea, podría tener colisiones porque, o sea, tiene un hash, entonces es posible que la cosa te tome hasta O de log n, igual que un set normal, porque la complejidad para buscar en un set normal es de log de n, igual la inserción, igual la eliminación, o sea, todo en un set tiene complejidad O de log n. Bueno, gracias. Bueno, como les digo, pues es una operación súper útil. Los métodos que tiene, los principales, más utilizados son pues inserción, eliminar, también tiene su método de inplace, count. Aquí pues es diferente a lo de los vectores porque aquí básicamente te va a retornar 1 o 0, porque como no hay valores repetidos, entonces si existe pues te va a retornar un 1 y si no existe te va a retornar un 0. Clear para limpiar el vector. Begin pues prácticamente hace la misma operación que tenemos en los vectores. End igual para el último elemento, size para su tamaño y next. Ahorita les explico cómo funciona next. Entonces, bueno, aquí yo tengo también un vector, este de aquí. Este es un vector que está ordenado. Como pueden ver, yo estoy inyectando aquí varios 5 y para recorrerlo puedo hacerlo de la misma manera como estaba recorriendo los vectores.
Y este va a estar ordenado. Entonces tenemos igual de menor a mayor. En caso de que necesiten ordenarlo de mayor a menor, como segundo parámetro aquí en el template podemos poner greater int, lo mismo que es aquí, int, y así vamos a tenerlos ordenados al revés, de mayor a menor. Aquí está, a la inversa. Y bueno, como pueden notar, o sea, yo estoy inyectando aquí varios 5 y aquí solamente tengo uno, que está aquí, un 5. No hay ningún, no se repiten elementos. En todo caso de que se repitan, pues están donde mismo, o sea, no, o sea, se reescribe el mismo 5 cada vez que lo estás insertando, así que pues no se repiten. Un order set funciona pues de la misma manera. Bueno, o sea, no de la misma manera porque, o sea, se le da una llave única a cada valor. Entonces, set, voy a cambiar el nombre. Y para recorrerlos puede ser de la misma manera que estábamos recorriendo el set. Y estos no están ordenados, como pueden notar. Entonces, para realizar inserciones, utilizar aquí el set. Podemos hacer, bueno, el nombre de la variable es st.insert y el valor que sea, un 10, por ejemplo. Y lo mismo, si inserto varios 10, todos van a estar donde mismo, así que, o sea, solamente va a haber un elemento, no van a haber repetidos. O poner, por ejemplo, un 10,000. Aquí, no sé, un 3, 2, 1. El nombre aquí. Y aquí lo tenemos con 10, está aquí, el 10,000 está hasta acá, hasta el fondo, porque está ordenado, y el 321 lo tenemos aquí. Para acceder a valores o para saber si un valor existe, podemos hacer con count. Como les digo, esto te retorna 1 o 0. Bueno, te retorna el número de repeticiones, pero como estamos en un conjunto y no se repiten, te va a retornar un 1. Entonces hacemos este.count, un 5, por ejemplo, y esto me retorna un 1 de true, porque el 5 sí se encuentra en nuestro conjunto, y lo tenemos el 1. Si yo le pongo algún valor que no exista, como el 0, entonces esto me va a retornar un 0 de false. Aquí lo tenemos también. Ahora, bueno, clear de igual manera sirve para limpiarlo. Erase. Aquí es más fácil que en los vectores. Si ustedes quieren eliminar algún elemento, solamente hacen st.erase, eliminamos el 5 y ya, queda eliminado. Aquí no tenemos que pasar nada de punteros, pasamos el valor directo y ya no tenemos el 5 aquí. Y bueno, esta operación que tenemos aquí en next, o sea, es una operación pues útil también porque es una manera en la que podemos acceder a algún valor de nuestro conjunto por medio de su posición de su índice. Podemos hacer, por ejemplo, en next. El primer argumento que recibe es un iterador, entonces hacemos st.begin y el segundo valor que recibe va a ser la posición. Por ejemplo, si queremos acceder al primero, pasamos un 0. Esto me retorna un puntero también. Y así accedemos al primer valor de un conjunto, que en este caso es menos 1515. Si quieren acceder al segundo, al tercero, por ejemplo, le pasamos un 2. Y aquí tenemos el 1, que lo tenemos aquí. ¿Tienen preguntas hasta el momento? ¿O dudas, comentarios? Ahí en el chat. Todo bien. Ok. Igual preguntas o algo, pues me interrumpen, no importa.
Entonces, bueno, estos serían los conjuntos. También son muy útiles. Ahora vamos a pasar a los maps y un order map. Tienen un funcionamiento similar a los sets. Igual, por ejemplo, bueno, tiene un funcionamiento bastante similar, solamente que este consta de dos valores, que sería el primero, que es la llave, y el segundo, que es el valor. Entonces voy a declarar aquí, no voy a agarrar una de acá, tengo mi map. De igual manera, los valores no se repiten. Entonces, por ejemplo, aquí yo al constructor le estoy pasando, bueno, es un map de dos enteros. Una llave va a ser un entero y su valor también va a ser un entero. Todos estos que están aquí en la primera posición, todos estos son las llaves. Y los que están en la segunda son los valores. Por ejemplo, una utilidad que tiene, bueno, voy a brincar un poquito para darles un ejemplo rápido de lo útil que puede ser. Si tienen algún string, que sea, no sé, cualquier cosa, por ejemplo. O pueden ver, bueno, yo traté de repetir la A lo más que pude. También hay otras letras que se repiten, como la C, la S. Una utilidad que podemos encontrar en los maps sería para encontrar cuántas veces se repite cada letra en tiempo constante. Bueno, constante, tiempo log n. Por ejemplo, aquí nosotros podemos hacer un valor de char, que char sería cada llave, cada letra. E int, que va a ser cuántas veces se repite cada letra. Aquí, por ejemplo, al acceder a los corchetes, estamos accediendo a nuestro valor o creándolo. Si yo aquí le pongo, por ejemplo, una A va a ser igual a 10. Entonces, como este valor no existe, pues lo creamos dentro de nuestro map y le asignamos un valor de 10. Por default, el valor se inicializa en 0. O sea, si yo intento imprimir esto de aquí ya simplemente me retorna el valor que tiene A, la llave A. Entonces esto me daría un 0. Tenemos el 0. Si yo ahora, por ejemplo, accedo otra vez a la llave A y hago más, y luego lo imprimo otra vez, ahora ya vale 1. El valor que tiene la llave A ya vale 1 y puedo, o sea, seguir repitiendo, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, vamos a recorrer este string. Lo podemos hacer de dos formas, haciendo el clásico for de int igual a 0 hasta el largo de la cadena. O otra manera de recorrerlo sería acceder a cada char por separado del string. Le damos un valor a cada uno y ponemos el nombre del string, str. Entonces accedemos en el campo chr, que va a ser cada letra, va a ser la A, luego va a ser la B, luego va a ser la S, luego va a ser la J. Y lo incrementamos. Y para imprimirlo, voy a poner aquí un salto de línea, podemos imprimirlo. Estos valores de aquí son un pair. Entonces aquí podemos, para imprimirlo, podemos acceder a cada pair que tiene nuestro map y hacer un map de chars int. Le damos un valor a cada pair de nuestro mapa. Entonces accedemos al primero con first. Y el número de veces que se repite va a ser el valor que va a tener en punto second. Pues como pueden ver, en mi cadena que yo tengo aquí, la A se repite 7 veces, la B se repite una vez, la C se repite 6 veces, etcétera, etcétera. ¿Sí tienen dudas o algo? ¿Alguien iba a hablar? No, pero Ok, bueno, entonces esto, por ejemplo, puede ser una utilidad de los mapas. Como les digo, nosotros tienen los corchetes sobrecargados, entonces aquí yo puedo darle cualquier valor
no sé, por ejemplo, sea un valor, un punto. Y si no existe dentro de mi mapa, pues se crea. Y el valor por default que va a tener va a ser 0. Entonces esto vale 0. Podemos hacer estas operaciones, podemos hacerlas así. O por ejemplo, si tuviéramos, por ejemplo, algún mapa que estuviera un poquito más complejo, que fuera, no sé, de int, y que el segundo valor fueran pares. O vectores, vamos a hacerlo de vectores. Int. Entonces aquí yo, por ejemplo, puedo hacer mapa, acceder a algún valor, el que sea, o poner 0, o sea, la llave va a ser 0. Punto pushback 1. Entonces lo voy a dar, bueno, mejor uno que sea de puros unos. Entonces, que la llave, lo pongo un 2. La llave 1 va a tener puros 2. Y la llave 2 va a tener un 3. Entonces, como les digo, para recorrerlas podemos hacer lo mismo. Podemos hacer, en este caso ya no sería un pair. Bueno, sí sería un pair, pero nuestro segundo valor en lugar de ser un int sería un vector. Entonces hacemos pair de int, vector de int. Pues le damos un valor a nuestra variable en nuestro mapa. Aquí, por ejemplo, podemos imprimir el primer valor, que sería .first. Y aquí podemos recorrer nuestro vector. En este caso sería vector de int. No, sería int, el valor que tiene cada vector. En este caso sería .second para acceder a nuestro vector. Sí, así. E imprimimos cada valor. Para que sea bien. Y lo tenemos de igual manera el 0. O sea, la llave 0 tiene 3 unos, que son estos de aquí, de nuestro vector. El 1 tiene 2 2, estos de acá. Y la llave 2 tiene 3. Bueno, solamente tiene un 3. Nuestro mapa puede ser de cualquier manera. Puede ser aquí, pues lo podemos poner un vector de int. O puede ser un vector de pares, por ejemplo. O sea, que ya se está haciendo algo medio complicado. Según sea el caso, según cómo lo vayan necesitando. Son súper útiles, o sea, como por ejemplo en este ejemplo, para saber cuántas letras, para saber qué letras se repiten en qué letra es la más repetida en un string, por ejemplo. O sea, puede ser muy útil para eso. O por ejemplo, imaginen que ustedes tienen un vector o un arreglo que tiene muchos números así aleatorios. Si ustedes quieren saber si hay dos valores iguales, por ejemplo. Bueno, en este caso sería más útil un conjunto. Pero puedes, o sea, bueno, igual tiene mucha utilidad saber, o sea, puedes utilizarlo también para una agenda, por ejemplo, que no tienes contactos repetidos. Entonces, por ejemplo, estaría yo y pues está mis contactos. Y luego, si quieres insertar algún otro contacto, o sea, como en mí, pues, o sea, si yo quiero insertar otro contacto, en lugar de por ejemplo, si fuera algún vector y buscar a ver dónde estoy yo y luego insertar en ese vector, lo hacemos más rápido y más simple. De hecho, con un mapa simplemente sería como, no sé, map, la posición Kevin, o sea, la llave Kevin, punto pushback, el número, ¿saben? Sería mucho más rápido y más fácil también la sintaxis. ¿Tienen preguntas o dudas o algo que no les esté quedando claro sobre los mapas o así? Lo que sea. ¿No? ¿Siguen vivos todos? Ahí en el chat. Sí, todo bien. Ok, ¿y los demás qué tal? Todo bien. Ok, vientos.
Ok, otra estructura serían los multisets o multimaps, que básicamente tienen el mismo funcionamiento que los mapas y que los conjuntos, solamente que aquí sí se permite que ustedes repitan valores. Y bueno, si se preguntan, no sé qué diferencia tiene, por ejemplo, ahora, o sea, si se pueden repetir valores, ¿qué diferencia hay o cuál es la ventaja de utilizar un multiset a utilizar, por ejemplo, un vector? Pues, por ejemplo, con multiset van a tener las mismas ventajas en las búsquedas que son de log n, a diferencia de las búsquedas en un vector que tienen una complejidad de n. Se declaran de la misma manera. Voy a eliminar todo esto de acá. Perdón, ¿podrías repetir eso? Sí. Bueno, las diferencias o ventajas que tendrían entre utilizar un multiset y vectores es que pues de multiset van a tener las ventajas de, pues de los conjuntos que van a tener, por ejemplo, sus búsquedas en log n, a diferencia de los vectores que las búsquedas son en n. Ok. Ok. Entonces, para declarar un multimap, hacemos lo mismo, multimap. Le pasamos los dos valores. Vamos a hacer los dos enteros. Y le damos un valor, ¿no? Multimap. Entonces, para inyectar valores sería de la misma manera. Por ejemplo, el 1 se queda igual a 1. Voy a poner MP mejor. Luego el 2 igual a 2. Y para recorrerlo sería de la misma manera. Esto de aquí pues tenemos un par de ints, int, damos un valor, mp, imprimimos ambos valores. Multimap. Que no tiene los operadores. Ir con insert entonces. Ups. A ver, denme un segundo. Ok, una disculpa, se los debo. En cuanto lo tenga, yo se los paso ahí en el chat, al de básicos, de cómo insertar en un multimap. Estaba así absurdamente seguro de que era igual con los corchetes, pero se los debo, ¿eh? Una disculpa. ¿Tienes? ¿Cómo? ¿Qué duda tienes? Cómo insertar en multimaps. Le das punto insert. ¿Y qué parámetros le pasas? O sea, en un multimap. O en un multiset. Multimap. Ok, nunca he usado multimap. Entonces, no sé, el multiset sí es punto insert, normal. Multimap, no sé. Ni siquiera, o sea, ¿por qué usar eso? No, ni siquiera sabía que existía multimap. Sí, yo tampoco. Pero, bueno, igual, en cuanto tenga la manera de insertar en un multimap, se los paso ahí en el chat, al de básicos.
Pero bueno, Franco está. ¿cómo? Que si Franco estaba. Sí lo sabía. Bueno, está bien, prosigue. Ok, bueno, multiset. Lo declaramos, pues multiset, le pasamos los valores, también le voy a pasar de pares, de int, int, multiset. Entonces aquí, para insertar valores, voy a hacer dos una vez. Uno que sea solo de enteros. Entonces, para insertar valores, en multiset es con insert. Como les dije aquí, pues sí pueden haber valores repetidos. Voy a dejar, sí. Entonces, como ven, o sea, tengo aquí los tres unos que yo inserté, el 3, bueno, el 3 que lo tengo acá y el 5. Quiero el problema en que hayan valores repetidos, pero como les digo, pues tiene sus ventajas sobre los vectores en cuestión de las búsquedas y las inserciones. También, por ejemplo, si ustedes quieren eliminar algún elemento en un set, si quieren eliminar, por ejemplo, el 1, o sea, va a eliminar todos directamente, no te va a eliminar nada más uno, como lo haría un vector. Lo inserto otra vez. Entonces ya nomás tengo un 3 y ya tengo un 5. Te elimina todo directamente. Y bueno, aquí por ejemplo, para que puedan ver otra vez las ventajas que tiene InPlace. InPlace. Nomás aquí la manera de imprimirlo. Es que, por ejemplo, si nosotros quisiéramos insertar aquí en un multiset que tiene pares, en lugar de hacer esto, insertar un 1,1, por ejemplo, nosotros hacemos un punto in place y le pasamos los valores que recibe el constructor. Tienen el mismo efecto, solamente nos ahorramos el llamado. Pues el llamado a esta función. Y aquí tenemos los dos, tenemos los unos y unos. Entonces, bueno, ¿tienen preguntas o algo así? No. No. Yo sí tengo una. Dime. En el multiset no dijiste que eran como conjuntos y que no se podían repetir. Por ejemplo, si había repetidos, es que imprimiste y te salió 1, 1, 1, 5, 3 en la que imprimiste arriba. Y no Es es... que, Ajá. es que, o sea, cuando estaba insertando, bueno, yo lo quería borrar aquí y en vez de borrarlo lo inserté otra vez. O sea, en vez de hacer un punto erase, me equivoqué y yo hice otra vez punto insert. Y Ah, por ok, eso, ok. por eso se insertó otra vez. De hecho, hay 4 aquí. Ah, perdón, no vi eso. Gracias. Sí, no te preocupes. ¿Tienen alguna otra duda o algo así? En el chat. ¿Preguntas o comentarios? Creo que él se refería a que dijiste que en los conjuntos no podías repetir elementos porque eran conjuntos, pero esta es una característica de los multisets, ¿no? Ajá, que ahí sí se pueden repetir en multiset. Si no ocupan que, o sea, si ustedes necesitan que no se repita para nada, entonces sí usen sets nada más. Si no, pueden usar multisets o vectores, como lo prefieran. Bueno, como lo necesiten, más bien. ¿Sí está claro? Sí. Vale, súper bien.
Ok. Ok, bueno. Quería volver a la parte de algoritmo. Hay otras funciones que son bastante útiles en esa librería. Una de ellas es binary search, que es una función que es bastante útil porque normalmente tú solamente quieres saber si existe o no existe un elemento en tu arreglo. Entonces, la función binary search sobre un arreglo ordenado te permite saber, o sea, te regresa un booleano, te regresa si sí existe o no existe. De hecho, a ver si Ken me puede hacer el favor de correrlo en su pantalla. Sí, de hecho, bueno, se me pasó, según recuerdo. Es. Es binary search y de parámetros toma los iteradores, que es punto .in y punto .end, lo que ustedes quieran, sobre donde quieran buscar. Y luego el valor, ¿no? Ajá, y luego el valor que ustedes quieren, a ver si existe o no. Tu arreglo tiene que ser ordenado. Ah, cierto, cierto, cierto. Primero tienes que ordenarlo y ahora sí pueden preguntar si existe o no existe el elemento. Pues aquí está el 1 de true, de que existe el 845. Ujú. Y falso de que no existe. Entonces, esa función es súper útil si les piden nada más saber si hay un elemento o no. Y pues las búsquedas les toman log n. Es la de binary search, ¿verdad? Sí, binary research. Y eso está implementado en algoritmo. Otra función que también es súper útil son las de lower bound y upper bound. Y de igual manera, estas no regresan un booleano, regresan un iterador. Miren, lower bound les permite encontrar el primer elemento que es igual o mayor que el elemento que tú quieres. O sea, aquí la sintaxis son lower bound, los iteradores, o sea, igual, casi todas las funciones usan los iteradores, que es al punto begin, el punto end, y el elemento del cual ustedes quieren saber cuál es el primero que existe, que es mayor o igual. Perdón, sí, mayor o igual, sí, está bien. Entonces, ese tipo de cosas también es súper útil porque, por ejemplo, o sea, ustedes les pueden preguntar, bueno, no sé, ¿qué cosas podrían preguntar? Claro, por ejemplo, digamos que ustedes tienen una tabla con promedios, ¿no? Entonces dicen, bueno, no sé, por ejemplo, René sacó un 6. Entonces quiero saber quién es el primer chavo que sacó más que René de calificación. Entonces, lo que pueden, o cuál es la calificación mayor que la de René. ¿Sí? O simplemente también, o sea, podrían preguntar simplemente, ok, ¿existe alguna calificación que es mayor que la de René? Entonces, si no pasa eso, es porque la calificación de René estaba en el punto end -1. ¿Sí? O sea, si ustedes ya están como en el último y resulta que no hay nadie que sea mayor o igual que lo que ustedes buscaron, entonces, les va a regresar el punto end. ¿Sí? ¿O no? Está un poquito con... Sí, me confundí. ¿Se lo puedo repetir? Ok, mira, ok, vámonoslo con otro ejemplo, ¿va? O sea, yo quiero saber si... Ok, digamos lo siguiente, ¿va? Yo voy a decir que la persona que
que va a ganar un premio, no sé, un premio random, es la persona que haya obtenido un puntaje igual o mayor que 5. ¿Sí? O sea, digamos que tienen ustedes una tabla de puntajes de todo lo que obtuvieron en una clase y la persona que gana es la persona que haya obtenido un puntaje mayor o igual que 5. Entonces ustedes podrían usar lower bound para encontrar quién es, o sea, desde dónde en su arreglo empiezan las personas con un puntaje mayor o igual que 5. ¿Sí? Por ejemplo, si ahorita Kevin ejecuta esta función, les va a decir bueno, ahorita la que Kevin puso, les va a decir quién es el primer valor que es mayor o igual que 5, ¿va? O sea, el valor, no el iterador. Porque Kevin usó el asterisco para referenciar. Entonces, si corre eso, le va a decir, ¿ya lo corriste? No lo corre bien. Tiene errores. A ver, ¿puedes regresarlo? Ah, claro, te falta un paréntesis al final. Uy. Miren, ahorita, o sea, Kevin le regresó un 5 porque efectivamente la función tiene un 5, pero si Kevin hubiera puesto un 6, ¿puedes poner un 6? Lo que le va a regresar es un 12, ¿sí? Porque es el primer elemento que es mayor o igual que 6. ¿Sí? Ahora, pero imagínense que ahora yo no quiero saber quién es el primer elemento. Quiero saber cuántos elementos hay que sean mayores o igual que 12. Perdón, que 6. Entonces, aquí lo que Kevin va a hacer es tener el iterador. ¿Sí? Quita eso. Ok, y ahora pon menos al final. Menos. Ajá, ponle vector.begin. Y ya imprime eso. Ok, entonces aquí me está diciendo que el primer elemento, que es mayor o igual que 6, se encuentra en la posición número 4 del arreglo ya ordenado. O sea, aquí puedes imprimir el arreglo ordenado. O sea, como está. Ok, vale. Entonces, ok, entonces aquí en la primera línea le está dando ya el arreglo ordenado, o sea, después del sort. Y yo les estoy diciendo que en la posición 4, o sea, cero indexada, obviamente, se encuentra el primer elemento que es mayor o igual que 6. En este caso, la posición 4 tiene el 12. ¿Sí? Entonces, si yo quiero saber cuántos elementos hay en mi arreglo que son mayor o igual que 6, yo lo que puedo hacer es del tamaño total del arreglo, restarle la posición esta, ¿sí? ¿Sí entienden? O sea, porque o sea, yo ya sé que hay 4 elementos en mi arreglo que no son mayor o igual que 6, ¿sí? O sea, que son menores. Entonces, yo ya sé que todo el demás arreglo va a ser mayor o igual. ¿Sí lo ven o no? Sí, como a partir del 4 todos son mayores, ¿no? Ajá, mayor o igual. Lower bound te regresa mayor o igual. Como para descartarlo, ¿no? Los que son los demás. Sí, o sea, lo que ustedes pueden hacer es simplemente, o sea, sacar el total del arreglo, o sea, el tamaño total del arreglo, menos todos los que son menores. ¿Y cuál era la condición del lower? ¿Cómo que la condición? ¿A qué te refieres? O sea, el que encuentra. Lower bound encuentra, bueno, te regresa el iterador del elemento que
que es mayor o igual que el elemento que tú le estás dando para buscar. Sí, en este caso Kevin le dio un 6, entonces él encontró un 12. Si Kevin le pone un 5, como si hay un 5, me va a regresar a la posición del 5. Aquí se decía el upper. Ah, ok, vale, ok, ahora sí. Bueno, entonces, ¿sí les quedó claro el lower bound? Entonces, ¿sí o no? Sí. Ok, Sí. cool. Entonces, el otro que tenemos, ¿alguien preguntó algo en el chat o fue de otro? Ah, Nomás. ok. Entonces, ok. Entonces, el upper bound lo que les encuentra es nada más el primer elemento que es mayor que tú. Él no toma, no toma los elementos que son iguales a ti, solamente toma ¿cómo se llama? Perdón. Mayor. El elemento mayor. O sea, aquí igual, en este caso, como está preguntando por el 6, le va a regresar al 12. Que es la posición 4, el 12. Si pregunta por el 5, le va a regresar igual bueno, ahorita les van a ver lo que sale. También al de arriba ponle 5 también, por favor. Ok. Ok, entonces como ven, aquí el lower bound le regresa el primer elemento que es mayor o igual. En este caso, como hay un 5, le regresa el 3. Y si el upper bound le regresa el primer elemento que es mayor, que es el 4, que es el 12. Pero, por ejemplo, si yo tuviera más de un 5, ¿puedes poner un par de 5, por favor? O sea, algo mayor que 5. No. Deja 5 ahí. Y en tu vector, pon más 5. Está bien. Sí, entonces ven, así queda el arreglo ya ordenado. Y como ven, la primera posición que yo tengo donde hay un 5 es la posición 3. ¿Sí? Y como yo quiero ubicar el primer elemento que sea mayor que 5, entonces lo que hace es ignorar a todos esos 5 y me va a la posición del elemento que es mayor, que es el 12. Que en esta vez, como hay muchos 5, pues lo que hace es darme la posición del primero mayor, que es el 12. Sí, ignora todos esos 5. Entonces por eso es bastante útil, pues, este tipo de cosas. Va. ¿Sí? ¿Les queda claro? Es como en cuanto pase el 5 ya te dice la posición de ese. Ajá, sí, en cuanto encuentre a alguien mayor que el número, el upper bound, en cuanto encuentre a alguien mayor, me dice, ok, aquí hay un elemento que es más grande, entonces te lo regreso. Y ya, entonces me regresa el iterador. Entonces, si yo quiero saber en qué posición está, por eso hacemos lo del menos punto begin en el código. Si ustedes quieren saber nada más quién es, o sea, quién es el primero, lo que pueden hacer es nada más ponerle el asterisco al principio, sin el menos punto begin, que era como lo tenía que ver al principio. Y ya, eso es, sí queda claro estas dos funciones. Sí. Ok, bueno, también sobre algorithm tenemos la función unique. Esa función es bastante buena porque teóricamente haría lo mismo que un set, que es, o sea, si ustedes tienen elementos repetidos en una regla, lo que hace es eliminar todos esos elementos repetidos. ¿Sí? Por ejemplo, Kevin, ¿puedes hacerlo abajo? Abajo del looper, de todo eso. Ajá. Ahí, la función unique, bueno, es que este es un poco más complicada de explicar, pero así como lo está poniendo Kevin, lo que va a hacer es eliminar todos los elementos repetidos. Entonces, ¿cuál es la diferencia con eso?
¿Cuál es la diferencia con el set? Set. El que ustedes están trabajando sobre un vector, no sobre un set. Entonces, ¿cómo decirlo? O sea, lo que pasa con bueno, miren, les voy a ser muy honesta. De hecho, esto hace poquito no lo sabía yo, pero el set usa más memoria que un vector. Entonces, a veces es más fácil tomar como todos los elementos y nada más eliminar las repeticiones que usar un set. Sí, precisamente por ese tema de la memoria. Porque a veces si les dan muchos elementos, no los van a poder guardar en un set, pero en un vector sí. Entonces, nada más para eliminar repeticiones, lo que hacen es hacer unique. Ah, ok. Sí, entonces es por tema de memoria. Además, precisamente el hacer eliminaciones en un vector les toma ODN, como les había dicho. Y un set no, un set toma log n. Sí, además aquí al momento de, o sea, cuando ustedes trabajan sobre un set, el set si ya tiene el elemento, o sea, al set le toma log n determinar si ya está o no está el elemento. Entonces aquí el unique lo que está haciendo es eliminar todos esos elementos. O sea la complejidad de hacer esta operación es mucho mayor que trabajar con un set. Sí, o sea, porque aquí lo que ustedes están haciendo es, bueno, ok, ya insertaron. La inserción, bueno, les toma 1 porque es al final, ¿no? Todo normal. Ahora, ustedes hicieron un ordenamiento. El ordenamiento es el sort, les toma n log n realizarlo. Todavía después del n log n le están haciendo un unique y el unique tiene que eliminar y eso lo hacen ODN. Si ustedes trabajaran con un set, lo único que les tomaría es n log n hacer todo esto. Tengo una pregunta. Sí. Unique acepta ¿Unique acepta qué, perdón? puedes decirle que elimine iteradores, dijiste, o como parámetro. No, o sea, al unique yo lo que hice fue meterle de a dónde quiero que me elimine todas las repeticiones. Y no tiene que ser de principio a fin. Puedo decir que elimine tal elemento a partir de la mitad o a partir de donde yo quiera. Claro, o sea, aquí tú le das los iteradores de dónde empieza y dónde termina. O sea, lo que tú no le puedes dar es decir nada más, elimíname las repeticiones del 5, por ejemplo. O sea, no puedes. O sea, Ok. tendrías que ver de dónde a dónde hasta el 5. Bueno, Sí, o sea, de dónde a dónde en el arreglo. O sea, en qué posiciones. Sí, porque estoy trabajando con iteradores. ¿Todo bien hasta ahí? sí. Sí. Ok. Bueno, nada más para aclararlo. Por ejemplo, si ustedes trabajan sobre un set, también al set le pueden aplicar lower bound y upper bound. La cosa es que el set ya tiene o sea, el set ya tiene un método. O sea, no van a hacer lo mismo. Por ejemplo, aquí en el lower bound de algorithm, lo que hacen es darle los iteradores y preguntar por el elemento. Sí, es la sintaxis. Para el set, lo único que tienen que hacer es set.lowerbound y preguntan por el elemento. ¿Puedes hacerlo? ¿Qué? Sí, sí. Ok, vale. Ok, ahí tienen su set. Y aquí lo que yo le voy a pedir a Kevin es que haga un st.lowerbound.
Del 12. ¿Sí? Ahora, aquí, ahorita que quieren correr eso, le va a dar un error. Porque también regresa un iterador. Entonces necesita estar desreferenciado. No es necesario que le pongas los paréntesis. No es costumbre casi. Ok, pero sí, o sea, para que sepan, no es necesario. Ok, entonces lo que va a hacer es regresarme el... ¿Sí tenías 12? Qué mal. Ok, no quería que tuviera 12. ¿No tienes 12? No. Sí tiene uno, ya lo vi. Perdón, el 15. El 14, dime el lower bound del 14. Ok. Ok, ahí está. Entonces el primero que me da es es el 15 porque es el primer elemento que es mayor igual en el set. Sí, acuérdense que el set nada más tienen repetidos. Ahora, una cosa súper importante para que sepan. Ya ven que les había dicho que para el lower bound normal, para regresar la posición, lo que podían hacer era menos punto begin. ¿Sí recuerdan eso? Sí. Ok, en el set eso no se puede. En el set no es posible, o sea, el set no te permite saber en qué posición está el elemento que te está regresando. Sí, o sea, ustedes si quisieran hacer, mira, por ejemplo, Kevin, ¿lo puedes hacer? ¿Le puedes hacer menos punto begin? Si ustedes hacen eso, les va a marcar unos errores porque no se permite hacer ese tipo de cosas. Entonces, la cosa mala del set y del map es que ustedes no pueden saber en qué posición están las cosas. Ahora, ¿qué pasa? Si ustedes quieren recorrer un set, por ejemplo, si yo quiero saber todo lo que está en un set, lo que pueden hacer es ese for que está abajo, que tiene Kevin, que es for val st. Si ustedes hacen for i igual a 0, i menor que el size del set, i más y le ponen st corchete i, eso no es posible, tampoco se puede hacer en el set. Sí, no tiene cargado el operador de los corchetes. Entonces, hay elementos a los que sí pueden acceder en el set, que son el begin y el rbegin. Ustedes solamente pueden saber qué es lo más grande y qué es lo más chiquito que tienen almacenado en su set. Para todo lo demás pueden hacer lower bound, upper bound o lo pueden recorrer con ese for que tienen ahí, solamente con ese for. Entonces el set no se puede ordenar. El set ya está ordenado. Ok. O sea, el set está ordenado. O sea, el set es un árbol binario de búsqueda. ¿Sí? ¿Han escuchado de eso? Bueno, o sea, el set por dentro trabaja como un árbol, creo que es Black and Red, algo así. Entonces, o sea, es una estructura, o sea, muy poderosa, pero o sea, todas esas cosas están implementadas, o sea, en esa librería. ¿Sí? Entonces, él para buscar, o sea, tiene su llave, o sea, que es el elemento, y lo que hace es hacer como una búsqueda binaria por dentro para encontrarlo. ¿Sí? Entonces, o sea, el proceso de búsqueda, por eso termina en log n. Pero sí, pero entonces, o sea, como esta cosa no respeta o no tiene una manera de saber cuántos elementos había que eran más pequeños o más grandes que él, entonces no les puede regresar la posición. Lo que ustedes tal vez podrían hacer para saber en qué posición está, pero esto les va a tomar ODN, o sea, ODN les va a tomar saber dónde está el elemento. Por ejemplo, aquí, esta es otra función de algorithms que se llama distance.
Entonces, aquí lo que Kevin podría hacer, o sea, para saber quién es el lower bound de 14, lo que Kevin puede hacer es hacer un... ¿Lo puedes hacer, Kevin, abajo? Sí, sí. Por favor. Lo que pueden hacer es un distance igual, punto begin, punto end. Aquí solamente es desde dónde, no, sin el end. ¿Sí? O sea, aquí solamente quiero saber la distancia desde el begin, o sea, que es desde el primer elemento que yo tengo, hasta el lower bound de 14. ¿Sí? Entonces ahí Kevin le va a poner ese punto lower bound 14. Ok, entonces si Kevin imprime esa función, que es el... función distance, me dice cuántos elementos hay entre esos dos. ¿Sí? En este caso... ¿Qué pasó? Le voy a poner un salto de línea Ah, ok. para que se vea bien. Vale. Ajá. En este caso me está diciendo que en el set el iterador 5 es el que es el primer elemento mayor o igual. Sí, pero, o sea, hacer ese tipo de cosas, saber dónde está, les toma ON. Entonces, o sea, esta cosa nada más es útil si lo van a hacer una vez. Sí, o sea, una sola vez en todo el código. O sea, esa cosa es, o sea, simplemente, o sea, si una sola vez quisieron saber dónde estaba y ya, o sea, no pueden estar haciendo un montón de operaciones de eso porque o sea, se les va a ir a cuadrado o a cúbico, depende de qué estén haciendo. Sí, entonces, pero distance sí les sirve, o sea, igual si ustedes quisieran saber, no se me ocurre. Por ejemplo, si quisieran saber la distancia entre el lower bound, en lugar de ese punto begin, ahí le puedes poner punto lower bound de 5. Y así, corre. Ahí está, 2. Entonces también pueden hacer ese tipo de cosas, ¿no? O sea, saber en dónde está un elemento y en dónde está el otro y nada más quiero la distancia entre ambas cosas. Sí, o sea, ahí me está diciendo que el primer elemento que es, ¿qué le pusimos? Que era mayor o igual que 2, es el elemento 5, si no me equivoco. O sea, ahí su set va a tener un 1, un 5, un... Ah, bueno, sí, siempre viste el set, ¿verdad? Sí, aquí está. ¿Puedes regresar? Ok. Entonces, ahí sí ven, estamos buscando el lower bound de 2, me parece. Que me va a decir que me va a regresar al 5. Y el otro lower bound, que es el de 14, me va a regresar al 15. Entonces, ahí sí ven, o sea, tenemos una distancia de dos iteradores. ¿Sí? En este caso, si Kevin quisiera saber la distancia real, tendría que sumarle 1. Sí, o sea, porque es los dos iteradores más 1. O sea, si quiero saber cuántos elementos hay entre los dos, siempre le tengo que sumar un 1. Sí, o sea, es como cuando hacen, o sea, cuántos elementos hay entre 9 y 1. Si ustedes hacen la resta nada más, les va a decir que 8, pero no, o sea, son 9. Tienen que sumarle 1, o sea, porque descarta los dos de al final, por así decirlo. Y solo quieren descartar 1. ¿Sí? ¿Queda claro o no? ¿O hay alguna duda? Pero, ¿Qué pasa? Sí quedó claro. ¿Sí? Ok, acuérdense de preguntar porque recuerden que ya el miércoles tenemos el primer concurso. Y va a ser de esto que estamos viendo ahorita, ¿sí? Entonces, por favor pregunten si algo no les quedó claro, si quieren que les repitamos algo o si no se les ocurre un ejemplo de dónde podrían usarlo, pregunten, no pasa nada. no, pues lo más difícil va a ser saber cuál usar. ¿Se va a usar?
cuando resuelvo Pues es muy bueno, o sea, que para los problemas normalmente pueden usar más de uno. O sea, el que a ustedes les parezca más cómodo, ¿sí? O sea, es... mm, no sé, ustedes con el paso del tiempo, si no se preocupen, o sea, este tipo de cosas lleva tiempo. O sea, con el tiempo van a saber cuál cosa usar, depende del problema que les estén pidiendo. Entonces, no pasa nada. Precisamente por eso tenemos un contest, no es un examen, es un contest el día miércoles. Pues para que ustedes vean ya ejemplos sobre problemas, o sea, sobre programación competitiva, problemas que son típicos, que son normales, o sea, no les vamos a poner ningún problema difícil, o sea, no se preocupen, donde pueden usar este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, por favor, el miércoles, sí, el miércoles no lleguen aquí, no va a ser aquí en Discord, va a ser en Codeforces, en el grupo. Ahí va a estar el contest. En cuanto ahí tiene un conteo de cuánto tiempo falta para el contest. Ahorita todavía no está seteado. Kevin lo tiene que setear en estos días. Entonces, el miércoles el contest va a dar inicio a las 15, a la 1:15. Y va a durar 1 hora y media, ¿sí? Suban los problemas. Si no han subido ningún problema con Codeforces, por favor, dense la tarea de hacerlo. Practiquen para que vean cómo es que lo suban. Que si estén leyendo bien, que estén imprimiendo bien, ese tipo de cosas, ¿sí? Por favor, revísenlo. Si tienen alguna duda, pueden preguntar aquí en el canal. Creo que hay un subcanal que es no compila o algo así. O sea, pueden preguntar si tienen algún error o algo. No hay ningún problema. Ese día, el día del contest, durante el contest, sí no va a ser como que puedan estar preguntando mucho, pero antes hagan pruebas para ver cómo les está funcionando, ¿sí? Por favor. Ah, Va a ser Ok. en este horario, ¿verdad? O sea, ¿Perdón? va a ser en este horario, ¿no? Sí, empieza a la 1:15 y termina a las 2:45. Y bueno, de otras noticias administrativas, ya sacaron la convocatoria de la ICPC para este año. Ya dieron las fechas. La primera fecha es el 31 de octubre. Entonces, los que quieran hacer equipo y quieran participar, por favor háganlo. Si no tienen coach, avísenme para nosotros inscribirlos. Si quieren saber ya bien la información sobre cómo inscribirse, yo creo que en un rato más la vamos a estar publicando. Igual si no la publico, por favor recuérdenme. Pero si no tienen equipo, dense la tarea también de estar buscando un equipo ya. Sí me gustaría que la mayoría se inscribiera. Si tienen ganas, inscríbanse. Si son nuevos pero igual tienen mucho interés, no pasa nada. O sea, nadie se va a burlar de ustedes ni nada. Se pueden inscribir si tienen ganas. ¿Qué onda? Las fechas van a ser virtuales. Van a ser virtuales este año. Entonces, la primera fecha es el 31 de octubre y va a ser en su casa, pues, desde su casa va a ser. Entonces, nada más es cosa de que se pongan de acuerdo con su equipo para que estén en comunicación durante todo el contest, ¿sí? Nada más busquen equipo, si no tienen equipo, busquen, alguien está escribiendo algo. Y pues ya, yo creo que eso sería por ahora lo más importante. Ya saben, que no se les olvide, no va a ser aquí, el concurso va a ser en Codeforce, ¿sí? Se van a la parte de mis grupos, en su perfil se van a grupos y ahí está el club de algoritmia de QSEI. Igual, no sé si alguien de aquí participó en el Codeforces que hubo el fin de semana, hubo un Codeforces el sábado. Igual estaría cool que participen, creo que de hecho hay uno el jueves o el miércoles, no recuerdo bien, ahí está en Codeforces. Entonces, si también tienen ganas de participar, los invitamos a que lo hagan. Y ya, creo que sería todo. ¿No tienen alguna otra pregunta? por el momento no. ¿No? Ok, bueno, entonces, por favor, hagan lo que les dije y nos vemos el miércoles para el concurso, ¿sí? Muy bien. Sí, Muy de bien. acuerdo. Ya está. Ok. Bueno, adiós a todos. Gracias por conectarse.